Un asunto muy común que tienen muchos desarrolladores cuando estudian algún lenguaje de programación, framework o SDK es luego poner en práctica todo lo que han aprendido. Y es que si bien ya pueden entender las bases de su lenguaje, lo siguiente es crear algo utilizándolo. Así que en este video les daré una lista de 10 proyectos que pueden considerar desarrollar para poner a prueba sus habilidades como desarrolladores de software y que a su vez también les pueda servir para poder colocarlos en su portafolio web o en su hoja de vida. Coders, si están buscando registrar un dominio para su proyecto web, pueden hacerlo con dondominio.com. Dondominio te ofrece una interfaz simple para poder manejar múltiples dominios, además que también te ofrece hosting compartido para que también puedas subir aplicaciones de PHP con MySQL o subir sitios creados con WordPress, creando fácilmente tu página web, tienda online o blog con un buen rendimiento, además que también se preocupa de la seguridad de tus datos. Estos hosting compartidos utilizan almacenamiento SSD, respaldos diarios y ofrecen certificado SSL gratuito para que la conexión de tus usuarios con tu aplicación sea segura. Además también protege la identidad cuando compras un dominio gracias a que ofrece un whois privado, lo que oculta tus datos de internet. Y también te permite crear correos corporativos o correos relacionados con tu dominio, en donde puedes obtener hasta 5 cuentas de correos más 5 alias, todo por €1 al año, lo que te facilita poder tener un correo que puedes presentar a tus clientes mucho más formalmente. Registra tu dominio hoy mismo y da vida a tus proyectos digitales con Don Dominio. Aplica este cupón DominiosFast para un descuento del 50%. No importa si estás estudiando para ser un desarrollador web frontend, un backend, un data science o un ingeniero de machine learning, porque algo vital que tienen muchos de estos profesionales del área tech es una web en donde se resumen sus habilidades y los proyectos que han realizado anteriormente. Desarrollar un portafolio web es bastante sencillo, solo necesitas saber bases de HTML y CSS e incluso un poco de JavaScript, así que es un buen proyecto para empezar a conocer el desarrollo web. Además que también te va a conllevar preparar quizás un diseño, creando un wireframe sencillo de tu sitio, es decir, algunos bocetos básicos de cómo quieres que se presente tu web o en dónde colocar los elementos como imágenes o textos, y después recién empezarías a escribir código. Si sumamos tu portafolio web a un LinkedIn o un GitHub, ya estarías iniciando los requisitos básicos que muchas empresas o reclutadores necesitan cuando vas a aplicar algún trabajo. Por supuesto, también hay plantillas para poder crear todo esto, pero la idea no es tan solamente que tengas un portafolio web, sino que puedas practicar algo de código utilizándolo. Un to-do app. Muchos de los sistemas de software actuales, desde los más grandes a más pequeños, realizan unas operaciones muy típicas que son definidas como operaciones CRUD. Estas siglas vienen de Create, Read, Update y Delete. Todo sistema de alguna u otra forma necesita de estas operaciones y el practicarlos utilizando tu lenguaje te va a dar una base sólida. La aplicación más común que hace esto es llamada un To-Do App o una lista de tareas. Esta es una aplicación donde tienes un input donde puedes insertar un texto, este se añade a una lista y luego puedes eliminarla o actualizarla. Es muy simple de entender y no requiere que tengas algún conocimiento avanzado. Y en sí, a mi modo de ver, el crear un To-Do App es como un hola mundo del desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, puedes llegar a crear un To-Do App utilizando una aplicación de terminal donde usando algunos comandos puedes insertar las tareas y estas se van guardando en un archivo JSON, o puedes crear un formulario web en donde allí se insertan los textos y se van almacenando en el local storage, pero a su vez también se van viendo dentro del navegador, o puedes crear una aplicación de escritorio que guarden los datos en una base de datos local y también se muestren dentro de una interfaz gráfica de escritorio, o incluso puedes crear una app móvil que guarde los datos y los comunique o los envíe a través de una REST API a un backend. En mi otro canal, Fast Code, muchas veces cuando creo CRUDs, alguien siempre menciona que es la misma aplicación que siempre creo, pero es porque el objetivo no es desarrollar una aplicación, sino entender la escritura de código o el framework que se está utilizando, porque el objetivo es entender justamente esa tecnología, ya que si bien todos los CRUDs son lo mismo, no necesariamente están utilizando las mismas herramientas o técnicas. Tu propio chat especializado. Así como ChatGPT lo usan muchas personas para responder todo tipo de preguntas, también es posible poder crear tu propio chat que está especializado en un tema o que sepa mucho de un tema. Para poder lograr esto solo necesitas crear una interfaz gráfica de un chat quizás en la web, luego conectarlo a la API de OpenAI y como paso siguiente podrías añadir algunos archivos o algún tipo de conocimiento extra que te permite subir la API a través quizás de PDFs o documentos que tengas dedicados a un tema, y de esta forma le estás enseñando nuevos temas a la API para que al momento de que alguien pregunte algo dentro de tu chat pueda conocer esos temas. Esto hace que el chat se vuelva un poco más personalizado y dependiendo del tipo de aplicación que necesites, pues esto puede darte también la creación de un nuevo tipo de proyecto que luego puedes usarlo para ti mismo o puedes darlo a conocer para que otros usuarios también empiecen a utilizarlo. Luego incluso puedes volverlo un poco más complejo adicionándole una base de datos de vectores, que también es otro tipo de software relativamente moderno, como puede ser Pinecone, Chroma o Qdrant o cualquier otro tipo de base de datos de vectores, que lo que permite es que este tipo de modelos inteligentes puedan tener memoria a largo plazo, y esto va a hacer que tu chat sea mucho más útil. Utilizando esta idea puedes crear cualquier tipo de chat experto en educación, en donde
donde se enseñe temas como historia, literatura o idiomas de un determinado tópico que quizás no es tan común, pero que tú lo tienes de esos archivos, y de esa forma el chat puede responder esos textos que ha leído de esos archivos. También puedes producir algún tipo de imagen o crear alguna interfaz gráfica que dé unas interacciones adicionales, lo que haría único a tu chat. Otra idea también es poder crear un chat dedicado solamente a finanzas, en donde sea un asesor financiero que te enseñe estrategias con herramientas actualizadas, o un chat que te dé noticias deportivas, quizás resumiéndote de forma efectiva múltiples orígenes de noticias que pueden venir en formatos distintos, como puede ser audio, texto y video. O quizás poder desarrollar un psicólogo por chat, en donde puedes ofrecer asistencias a problemas comunes, y luego de esa forma puedes ir animando a que una persona pueda estar relacionado a algún especialista y demás. La idea es ofrecer una experiencia de usuario enfocada solo a un tema, y si te apasiona tal tema a ti también, es probable que incluso puedas llegar a monetizarlo de algún modo, ya que si para ti tiene una utilidad, es probable que también lo tenga para otra persona. Y este ya no es un proyecto tan básico, es un proyecto intermedio, porque ya no solo es crear un chat, sino unirlo a otras herramientas o interacciones gráficas, además de base de datos y servicios externos. Y esto lo puedes desarrollar fácilmente utilizando algún lenguaje de programación de backend, como puede ser Python, JavaScript con Node.js, PHP, Go y otros lenguajes, y lo puedes unir a una interfaz gráfica web desarrollada con algún framework frontend, como puede ser Next.js, Nuxt.js o el que prefieras. Ahora, en cuanto a esta API inteligente, no se tiene que hacer desde cero. Como te menciono, la API de OpenAI se puede utilizar para poder tener este chat inteligente, aunque también hay otras opciones actualmente, como puede ser la API de Gemini, que viene por parte de Google, o Llama 3, que viene por parte de Meta. Un proyecto que yo creo que muchos de ustedes pueden hacer y que no es muy complicado de elaborar es una estación meteorológica, ya que aquí combinarías temas de sensores de temperaturas, de humedad, escribirías un programa dentro de la placa para que pueda leer estos valores de sensores, luego puedes desarrollar una API que envíe estos valores a un backend, haciendo que puedas practicar tanto la programación en hardware, en backend, y podrás ver en la práctica que HTTP, cuando habla de una aplicación cliente, no solamente hablamos de aplicaciones móviles o web, sino de cualquier tipo de proyecto. Además que también puedes aprender el formato en el que viaja, y puede ser un inicio en el área del internet de las cosas, que está mucho más relacionado a sistemas que interactúan con estos dispositivos de hardware. Por otro lado, también profesionales que vienen de áreas como electrónica o mecatrónica y quieren entrar en el desarrollo de software, también pueden generar un gusto por esta área y pueden derivar toda su profesión a este tipo de proyectos. Este es un proyecto de nivel intermedio, y desarrollarlo hará que tengas que aprender algo de electrónica básica, aprender componentes electrónicos, protocolos de red y cómo diseñar un sistema en donde el cliente, en lugar de ser un navegador o una app móvil, es una placa de hardware. Eso a su vez te puede dar entendimiento más profundo de cómo diseñar sistemas, e incluso puede ser un proyecto muy divertido de desarrollar, ya que estás aprendiendo algo nuevo y que puedes ver en el mundo físico, a diferencia de muchos otros proyectos que siempre lo vemos en pantalla. Rastreador de finanzas personales. Esta es una aplicación donde registras tus ingresos, tus gastos y demás temas relacionados a tus finanzas, de tal forma que a medida que vas haciendo estos tipos de transacciones, puedas generar gráficos de barras, de pie, e ir viendo visualmente tus gastos y en qué estás utilizando tu dinero. Esta aplicación puede ser una web, puede ser una aplicación de escritorio o incluso una aplicación de consola, pero para este tipo de proyectos yo te aconsejaría que desarrolles una aplicación móvil. De esta forma, cada vez que gastas algo, puedes abrir la app y registrar tus gastos, y eso te va a permitir ir mejorando a medida que necesites nuevas funcionalidades esta aplicación. Y para desarrollar este tipo de apps vas a necesitar hacer algunos cálculos sencillos, mostrar gráficos e ir generando un historial de transacciones, lo que puedes hacerlo junto a una base de datos en local, o quizás puedes utilizar una REST API conectada a la aplicación móvil. O incluso aquí también puedes utilizar lo que es un backend as a service. Todo esto que le menciono ya lo he mencionado en el video de desarrollo móvil en el 2024, y para desarrollar esto solo necesitas conocer algún lenguaje de desarrollo de aplicaciones móviles, como puede ser Kotlin, Swift, JavaScript o Dart, y usándolos puedes crear una app de todo tipo y puedes colocarlo también en tu portafolio web como una aplicación que iniciaste de forma sencilla y que ahora puede que esté en una tienda de aplicaciones. Tu propio chat en tiempo real. Aquí no hablo de un chat inteligente, sino de una sala de chat donde usuarios se pueden registrar e ir uniéndose a estas salas para conversar de algún tema. Esto de hecho no es un proyecto muy difícil de lograr al día de hoy, pero puede darte una idea real de lo que conlleva hacer algo llamado conexión de WebSockets. De hecho, estos chats en tiempo real por lo general son como el hola mundo en la comunicación en tiempo real en la web. Y para poder desarrollar este tipo de aplicación puedes considerar aprender JavaScript para desarrollar tu aplicación frontend, y unido a servicios como Firebase o Supabase, que son backend as a service, es decir, servicios que pagas y ya te dan una conexión en tiempo real con una base de datos. Puedes desarrollar el backend utilizando WebSockets, y de esta forma puedes crear ese chat en tiempo real con múltiples usuarios, con autenticación, y esto puede ser una ayuda bastante importante
importante para tu portafolio al ser un proyecto bastante vistoso y que es muy rápido de poder crear. Sistema de reserva de viajes. Estos por lo general necesitan mostrar información lo más rápido posible, ofrecen interactividad con calendarios, necesitan registrar usuarios y también se necesita hacer pagos de algún tipo. Es decir, conllevan muchas operaciones que son muy comunes en muchas aplicaciones web, por lo que el crear ese tipo de aplicación puede darte una entrada al desarrollo de proyectos reales. Algo muy importante en este tipo de sitios web o aplicativos web es que el SEO es muy importante para poder posicionar ese tipo de proyectos o sitios en los primeros lugares de algún buscador. Así que aquí también vas a considerar algunos temas relacionados a la escritura semántica de HTML, es decir, al SEO. Esto conlleva también tener en cuenta qué tan rápido carga una página y cómo optimizar que aparezca el sitio en los primeros lugares de las búsquedas, y de esta forma también vas a aprender otros temas relacionados fuera de tan solamente crear código a poder posicionarse en sistemas reales. E-commerce. La razón es que hay muchas webs que necesitan vender algo y el desarrollar un e-commerce te dará una idea general de todos los procesos que conlleva llevar este tipo de proyectos. Por ejemplo, ver registro de compras, registro de productos, generar facturas, recibir pagos, controlar inventarios. Esto, sumado que conoces el desarrollo backend, frontend, diseño de base de datos, estilos de la aplicación frontend, además de poder desarrollar todo el proyecto desde el inicio y unir los servicios de pasarela de pago u otros servicios de búsqueda y así, lo vuelve un proyecto sólido que te da a conocer muchas habilidades para poder eventualmente convertirte en un desarrollador web full stack. Y para poder crear un e-commerce a este punto puedes utilizar cualquier lenguaje de programación backend. Puede ser Python, Go, Java, JavaScript con Node.js, PHP y luego unirlo a un framework de JavaScript como puede ser React, Vue, Angular, Svelte. O también es posible crear todo un proyecto de e-commerce utilizando un framework full stack como puede ser Next.js o Next.js. Esto sumado a que también tienes que manipular base de datos, necesitas desplegar el proyecto, añadir un dominio y muchos otros procesos que quizás puedes añadir a tu proyecto, te va a dar un fundamento sólido para que luego cuando lo coloques en tu portafolio se vea que has creado un proyecto mucho más grande de lo que la mayoría tiene, y esto a su vez también demuestra que conoces muchos temas. Un videojuego en 2D. El crear un videojuego es de los desarrollos más entretenidos y a su vez más retadores que puedes tomar, sobre todo porque ya no solo creas programas para poder guardar datos, sino que aquí estás creando un programa en el que el usuario está activamente ingresando eventos de teclado o del mouse o de algún tipo de dispositivo. Además que también es necesario tener cierto tipo de habilidad en temas gráficos para poder crear un videojuego que sea agradable de ver o tenga una estética acorde al tema que has desarrollado para el juego. Para poder crear un videojuego en 2D no es algo complicado, puedes utilizar lenguajes muy populares en estas áreas que ya te dan un game engine o un motor de videojuegos y te va a permitir enfocarte en la creación del juego y no en la lógica por debajo que conlleva hacer, por ejemplo, la carga de archivos o el añadir sonidos o el hacer los efectos de gravedad, etc. Y es una experiencia bastante placentera el poder terminar un juego y ver que alguien lo está utilizando o que le gusta la idea a alguien. Y si hablamos de game engines o motores de videojuegos, en JavaScript está Phaser o en Python tenemos a bibliotecas como Pine que te permiten poder crear videojuegos de forma sencilla. Estos no son muy vistosos, pero la idea es justamente que puedas llegar a practicarlos e iniciar con algo. Ya luego si te gustó puedes ir por game engines mucho más populares y más grandes como pueden ser Godot o Unity, que te permiten crear videojuegos con muchas más características y te ofrecen todo un programa gráfico para crear juegos más complejos. Por supuesto, utilizando estos game engines también puedes crear videojuegos en 3D, pero una forma sencilla y fácil de empezar en todo esto es crear algún juego en 2D y luego, después de haberte familiarizado con las herramientas, puedes ir aumentando tu nivel. Estos son proyectos que cualquiera puede considerar desarrollar en un plazo de tiempo y que le enseñará habilidades técnicas que pueden serles muy útiles en un trabajo de verdad. Entre algunos proyectos fáciles que también puedes considerar hacer es una aplicación de consola para tomar notas. Ese es el típico CRUD, pero solamente que funciona desde consola. Lo siguiente es desarrollar algún tipo de calculadora, ya sea utilizando algún tipo de aplicación de escritorio o algún tipo de aplicación web en donde permitas a través de inputs calcular o hacer las típicas sumas, restas. También puedes desarrollar una aplicación de quiz, puedes generar un generador QR, que también es un tipo de proyecto bastante sencillo de hacer, y ya luego puedes ir aumentando el nivel a poder crear aplicaciones un poco más complejas, como puede ser crear tu propio game engine, es decir, ya no desarrollar un juego, sino desarrollar la lógica que te permite crear un juego, el crear tu propio servidor HTTP desde cero, es decir, ya no utilizar algún framework que ya te dé, por ejemplo, las peticiones, sino tú mismo crearlos desde cero. Luego también poder desarrollar algún tipo de editor en tiempo real, es decir, algún tipo de aplicación al estilo de Notion, donde varios usuarios pueden ir editando algún texto y pueden ir añadiendo imágenes o pueden ir moviéndose con algún cursor. Esto te va a permitir poder aprender de cómo se utilizan las conexiones en tiempo real y también te va a permitir entender cómo es que muchas conexiones manipulan un frontend. Luego hay proyectos mucho más avanzados que requieren más conocimientos de código e incluso muchos temas complicados como pueden ser matemáticas o algoritmos, y aquí puedes considerar desarrollar como proyecto una red neuronal, el cual lleva a que conozcas algún tipo de concepto en matemáticas, ya que desarrollarlo desde cero puede conllevarte muchas horas de estudio, además que también puedes añadirlo a tu portafolio si te vas a dedicar a esta área. Luego también puedes generar un visualizador de algoritmos, es decir, si desarrollas algún tipo de algoritmo y quieres verlo gráficamente, también puedes crear algún tipo de aplicación, y esto
esto te va a dar un fundamento sólido de cómo funcionan las estructuras de datos y algoritmos dentro de algún tipo de proyecto, ya que no solamente estás escribiendo código, sino que estás creando una aplicación que puede interpretar ese código y mostrarlo visualmente. Otro proyecto avanzado, también puedes crear tu propio DSL o Domain Specific Language, que es un lenguaje que funciona solo para hacer alguna cosa. Por ejemplo, hay lenguajes que te permiten convertir de algún texto a tablas de base de datos, como puede ser dbdiagram.io, o también hay lenguajes que te permiten convertir un texto a diagramas de UML o a diagramas secuenciales y demás, como puede ser Mermaid. Y este tipo de proyectos también ustedes lo pueden crear si entienden cómo elaborar un DSL. Y luego, si ya se sienten confiados y creen que pueden crear lo que sea, pues sería entender herramientas que utilizamos a diario y que por lo general ya llevan mucho tiempo de desarrollo, como puede ser construir tu propio Git, tu propio Docker, que si bien son proyectos que no todo el mundo necesita o que todo el mundo va a estar utilizando, te puede dar un fundamento sólido y un entendimiento más avanzado de cómo funcionan estas herramientas. Y esto es un nivel de senior o de algún tipo de persona que ya conoce cómo funcionan estas herramientas y también te va a permitir conocer sus limitaciones. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.df/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram, donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok, donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.